Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy sentimientos encontrados. Por un lado, bueno, pues la felicidad de estar a través de esta cámara y micrófonos con usted desde la Feria Internacional del Libro, pero también tristes porque este es nuestro último programa de la Universidad Panamericana, transmitiendo desde este magnífico escenario que es la Feria Internacional del Libro. Y muchísimas gracias por la invitación al Sistema Jalisciense Radio y Televisión por hacer posible este programa y llegar a usted a través de esta señal de C7. Esta tarde, pues es una tarde de relax, es una viernes por la tarde, se antoja un programa un tanto relajado. Por ello hemos invitado a dos extraordinarios profesores, muy jóvenes ellos, que son expertos en el cine para platicar del cine español. Así que la invitación es para que nos acompañen los próximos minutos y escuchen a nuestros invitados esta tarde. Me da mucho gusto, pero en verdad mucho gusto presentar a dos jovenzuelos, digo jovenzuelos, porque ambos fueron mis alumnos, imagine usted, y ahora son unos profesores, grandes profesores, pero además expertos en la industria del cine, críticos, escritores, guionistas, de los cuales pues yo en lo personal por haber sido su maestra me encuentro muy orgullosa y agradecida que hayan aceptado la invitación. Al maestro Gabriel Domínguez. Gabo, muchísimas gracias por venir y estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto platicar de cine y más pues platicar contigo en este marco tan especial que es la Feria Internacional del Libro. Y Rodrigo Chanampe, Rodrigo, también muchísimas gracias por aceptar la invitación y compartir unos momentos también con la audiencia de C7. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias Alina por la invitación. Vamos a platicar un poco de cine y sobre todo de cine español. Sí, porque, bueno, reiterar que en esta ocasión la edición de la Feria Internacional del Libro está dedicada a Madrid. Entonces es un país que ha ofrecido mucho a la industria cinematográfica. Tengo entendido que desde 1928, que se creó la primera compañía cinematográfica en España, pues empezó esta gran industria en aquel país. Sería pues muy difícil resumir en esta hora todo lo que hemos recibido y todo lo que se ha hecho a partir de entonces. Pero pues el micrófono es suyo, muchachos. ¿Qué ha habido desde entonces? No, pues definitivamente, Lina, como bien lo mencionas, el hablar de cine español pues requiere sobre todo hacer hincapié en un hito bastante importante dentro de la historia del arte también en general. Hay que recordar justo ahorita que mencionabas en esa década de los 20, pues que el mismo Luis Buñuel es quien comienza junto con Salvador Dalí a realizar el movimiento surrealista, una de las películas más emblemáticas también del cine español y de la cinematografía mundial, El perro andaluz, que se convierte este cortometraje, es definitivamente pues una de las mejores. De las piezas, claro, ya emblemáticas, ¿no? También puede decirse que el cine español tuvo una corriente, como una escuela en este estilo surrealista. No sé, ¿qué opinan? Rodrigo. Sí, creo que el cine español también lo que hace como se da dentro del marco de la Guerra Civil Española, muchos de los grandes directores lo que hicieron fue emigrar a otros países, ¿no? Uno de los Buñuel es ese caso también. Entonces, mucho del cine latinoamericano, como tanto en el arte como en el cine en particular, también recibe mucho de la influencia del cine español, ¿no? Por eso actualmente también como las cinematografías han ido recorriendo como un camino como que paralelo, ¿no? Las industrias tanto española como mexicana, si las analizamos, vamos a ver que tienen como muchas particularidades similares en cuanto a producción también. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo empezó en España, concretamente en Madrid, a detonarse esta gran industria, esta creatividad por el séptimo arte, Gabo? Al final, hablar del cine español, justo creo que una de las cosas que hay que reconocer es que la mayoría de las industrias, tanto europeas como norteamericanas, pues iniciaron de la misma forma, experimentando un poco. Hay que recordar que los inicios del cine es el cine experimental como tal, entonces el hecho de que el documental fuera lo más importante, el tratar de retratar las situaciones sociales, como bien lo decía Rodrigo, fueron inicios difíciles porque se vienen las primeras guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, impactan muchísimo en la producción y hay que recordar que es un periodo en el que hay un auge muy grande de producción en Hollywood,
y se retoma, como tú bien lo decías. Imagínate qué triste que es un inicio muy, digamos, experimental, que se corta abruptamente por las guerras mundiales y después se retoma casi hasta finales de los 50, ¿no? Y se retoma con algún rasgo distintivo, imprime algo, esa tragedia, esos momentos tan difíciles que vivió la Europa y en particular España. Sí, creo que el cine posguerra, no solo en España, sino como en todo el mundo, tiende mucho a rescatar precisamente las problemáticas sociales, ¿no? Hay como dos vertientes, quizá tanto en el arte como en el cine en general, es decir, o rescatar mucho, hablar de lo que está pasando en la sociedad en general, y que es un poco un cine como más realista, también la misma escuela del neorrealismo italiano, o también ser un poco más vanguardista, ¿no? Que es una etapa de las vanguardias que viene también posguerra y que es un poco también temas más existencialistas, porque también está pasando toda Europa por una cuestión de depresión. Entonces también vienen muchos cuestionamientos del ser humano en sí mismo y de las instituciones por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Estos episodios bélicos hacen un parteaguas en la industria cinematográfica de España. Sí, definitivamente, y creo que Rodrigo lo comentaba también, el franquismo también se vuelve una gran limitante dentro de España. Hay que recordar que en todo este periodo sí se producen varias películas, quizá muchas de ellas que poco a poco han salido a la luz, se han rescatado por muchísimas productoras, pero yo creo que es casi hasta finales de los 70s, principios de los 80s, que realmente el cine español genera un boom, genera pues una corriente a nivel mundial, donde ya se busca una ruptura, tratar de tomar temas sociales quizá un poco más difíciles de digerir, y es precisamente eso lo que lo lleva a la vanguardia, ¿no? Un Pedro Almodóvar es quizá de los nombres más sonados del cine español y es precisamente de los primeros, junto con Vigas Luna, que comienza a darle un impulso a un cine español diferente, a un cine donde ya se libraba de la censura o de las ataduras que había tenido en la dictadura franquista. En esta Feria Internacional del Libro, bueno, pues se respira, se transpira cultura. ¿El cine también es cultura? ¿Por qué? ¿En qué ámbitos? Sí, yo creo que el cine totalmente es cultura, ¿no? Bueno, el cine tiene como dos vertientes muy establecidas, ¿no? El cine como de arte y de autor, que pretende como unos alcances más cultos, digamos, que se lo relaciona más con la cultura en general, pero también existe como la parte meramente del entretenimiento, ¿no? Que esa parte del cine a veces no se la liga tanto con la cultura, pues, ¿no? Como no, con el concepto general que tenemos de lo que es cultura, ¿no? Pero al final de cuentas pasa a ser cultura pop también, ¿no? Y cultura comercial. Y yo creo que cualquier producto que expresa alguna emoción ya es parte de lo que es nuestra cultura en sí mismo, ¿no? Y el cine pues es cultura y es arte porque engloba todas las artes en general, ¿no? Entonces creo que una de las formas en donde podemos ver expresada cómo es una sociedad a través del tiempo muy clara es en el cine que se está haciendo en su época, ¿no? Justamente España, no nos concretamos solamente a Madrid, motivo de la Feria Internacional del Libro este año, pero sí, España, ¿qué contribución hace a la cultura a través de su cine? Yo creo que España, así como mucho del cine europeo, se ha convertido cada vez más en un cine de denuncia, ¿no? Tratar de retratar mucho las situaciones que se viven en esos países y sobre todo en un discurso, como lo sabemos en la Unión Europea, tratando de globalizar también, darnos cuenta que somos parte pues, de esta sociedad. Creo que uno de los grandes aciertos del cine español de los últimos años es el cine de género, el cine de horror, por ejemplo. España se ha colocado a la vanguardia, ha tratado de siempre innovar en las cosas que presenta, no han salido de realizadores que son pues sumamente expertos en ese tema y que se han colocado incluso dentro de la industria hollywoodense como referentes. Entonces creo que España, sobre todo pensando en un festival de Sitges, se ha convertido en un referente para el género fantástico, definitivamente. Algunos ejemplos, algunas películas en torno a esto. Pues podemos tener a dos directores que están como pegando mucho ahorita en Hollywood y que también eso está pasando con los directores españoles, que no necesariamente con directores de otros lados, es que logran emigrar a Hollywood y hacer cine ahí, ¿no? Uno de ellos es Nacho Vigalondo, que hace que este año tuvimos la película Colossal, que en español no recuerdo ahorita el título, y también tenemos a Bayona, Juan Antonio Bayona, que él realizó esta película que se llama Un monstruo viene a verme, que también está basada en un libro que trata este tema como de
la madurez, pero al final de cuentas la película también es del género fantástico, ¿no? Entonces, como decía Gabriel, lo que están haciendo mucho los españoles y que siempre lo han hecho muy bien, es como manejar todos los diferentes géneros, ¿no? Tanto el terror, lo fantástico, se animan a hacer cosas de ciencia ficción con poco presupuesto y creo que no le temen a los géneros, ¿no? Eso es como muy importante. Rodrigo, ¿quieres decir que el cine español es arriesgado? Sí, es totalmente arriesgado, siempre creo que lo ha sido, también es como muy innovador y también no le importa hablar de temas como Almodóvar en la cuestión de sexualidad o de poner como el dedo en la llaga en muchas cosas puntuales, ¿no? Entonces creo que tiene que ver incluso con la forma de ser del español también, o sea, el español es muy directo y no se va como hacia... No le importa mucho el qué dirán también a veces y eso lo manifiesta a veces en su cine, ¿no? Una cosa es ser arriesgado y otra es ser audaz. ¿Cómo lo catalogarían en este caso? Creo que hay de las dos cosas. Sí, yo sí trataría como de marcar esa línea porque, como bien decías, el ser arriesgado, luego hay muchísimo cine español que busca la provocación, ¿no? También busca el tratar de mostrarnos imágenes que hieran un cierto tipo de sensibilidad porque es una forma también de llamar la atención dentro del cine, es una forma también de posicionarse como realizador y por otro lado también es audaz porque creo que hay mucho discurso de fondo, sobre todo en películas de género fantástico y que lo han impulsado, ahorita estoy pensando en un Guillermo del Toro, que ha impulsado muchísimo también ese cine español, ¿no? Pues seguramente hablaremos mucho de este autor, cineasta tapatío y obras interesantes que han llevado hasta la pantalla grande, pero después de esta pausa. Qué bueno que continúa con nosotros en esta transmisión especial de la Universidad Panamericana a través de C7, desde este marco maravilloso que es la Feria Internacional del Libro. Hoy con dos grandes estudiosos, críticos, expertos en cine, que son los maestros Rodrigo Chenampe y Gabo Domínguez, ya te ando cambiando el apellido. ¿Cómo definiríamos el cine español, Gabo? Pues bueno, justo lo decíamos antes del corte, lo definiríamos como un cine arriesgado y audaz, ¿no? En muchos sentidos. Es un cine que no se preocupa por caerle bien a la gente, ¿no? Al final tienen su propia voz, están buscando también el encontrar, explorar en los distintos géneros. Entonces yo lo catalogaría precisamente como un cine que no le tiene miedo a enfrentarse a la realidad tal cual es, y que le gusta experimentar, ¿no? Es un cine muy pues arriesgado en el sentido de tratar de encontrar nuevas fórmulas, nuevos paradigmas, nuevas, digamos, barreras que romper incluso. Mencionábamos también un ícono del cine español que es Guillermo del Toro. Más es un tapatío, es un gran guionista que basa algunas de sus obras en algunos libros que han sido todo un éxito. ¿Qué nos pueden hablar de la incursión de Guillermo del Toro en el cine español? Sí, a Guillermo del Toro el cine español lo acogió muy bien, ¿no? Tanto al momento de producir sus películas como también para desarrollar el género fantástico, ¿no? Creo que el hecho de que del Toro trabaje el género fantástico empató muy bien con la forma de ser de los españoles y con el tipo de películas que les gusta producir, ¿no? Principalmente creo que es donde terminan de casarse, digamos, de una manera Guillermo del Toro con el cine español es con El laberinto del fauno, ¿no? Porque no solo es una película de género fantástico, sino es una película que está situada dentro de la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, es una nueva mirada de Del Toro a lo que puede ser la Guerra Civil y cómo a través de la fantasía se puede escapar de una situación compleja, ¿no? ¿Creen que Guillermo del Toro se estacionó ahí? ¿Ya? ¿En el cine español? Creo que Guillermo del Toro encontró... ¿Cómo está tan cómodo? No, más bien yo creo que encontró un área muy importante dentro del cine. Hay que recordar que Guillermo del Toro sale de aquí de México haciendo Cronos, es lo que lo catapulta precisamente a poder producir o estar dirigiendo Mimic en Estados Unidos, y es justo cuando se encuentra con estos monstruos de estudios que él decide irse a España, y en España le dan esa libertad creativa. Si bien
Guillermo del Toro siempre es alguien apasionado por ese tipo de temas y por ese tipo de géneros y lo va a seguir siendo, lo demostró con su última cinta La forma del agua. Creo que España le brindó la oportunidad de ser realmente un Guillermo del Toro pleno con las dos películas, tanto El Espinazo del Diablo como El laberinto del fauno. A mi punto de vista, El orfanato también, ¿no? el orfanato precisamente lo produce él, y ya hablaba Rodrigo de Bayona, es cómo lo impulsa a final de cuentas a volverse Guillermo del Toro incluso un productor de cine español que está apoyando a talentos emergentes. Ahí. Yo creo que sí. O Yo tenemos creo que ya el género fantástico va esa a ser. combinación Sí. seguirá para rato. Sí, yo creo que va a quedarse. También Del Toro ya es un director mundial, ¿no? De talla mundial, y que ya puede decidir dónde trabajar y con quién trabajar. Entonces no, creo que las decisiones de Del Toro ya no pasan tanto por los productores, sino ya por él mismo, ¿no? Ya se transformó en alguien que decide con quién trabaja, ¿no? A lo largo de la plática han salido pues nombres muy importantes, interesantes, Almodóvar, Del Toro. ¿Qué otros cineastas han pues hecho historia en el cine español? Han quedado impresos. Creo que hay algo interesante en el cine español, y es que hay muchos directores que han logrado catapultarse con películas españolas, ¿no? Se me viene a la mente un Alejandro Amenábar, que es precisamente chileno-español, la mayor parte del tiempo vivió en España, y él impulsa una película que se volvió un hit, que es Abre los ojos, esta cinta que después, protagonizada por Penélope Cruz en aquel momento, y que era precisamente una historia de ciencia ficción, y hace que impulse, digamos, a Tom Cruise a comprar los derechos de la película y hacer una cinta llamada Vanilla Sky, ¿no? Y eso le abre las puertas a Alejandro tanto en España para poder producir más cinta, pero también en Estados Unidos para ir y conquistar, digamos, otros terrenos. Hace una cinta fenomenal que es Los Otros, por ejemplo, una película de horror que me parece increíble, un cuento de fantasmas muy bien dirigido, y a partir de ahí creo que ha escrito su nombre muy bien. ¿Qué otros autores, Rodrigo, tú recuerdas, sigues, admiras? Más que admirar, pero que es como que todas las fronteras ya, y que es como muy conocido, es Alex de la Iglesia, ¿no? Alex de la Iglesia tiene un estilo muy particular, que es hacer también cine como clase B. Y bueno, yo lo podría definir como quizá como un Tarantino de España, ¿no? Y lo que pasa con los directores españoles es eso, que van como traspasando fronteras también. Y creo que también le ha permitido, y creo que es algo muy importante también del cine español, es que le permite al cine latinoamericano desarrollarse, ¿no? Creo que a veces como latinoamericanos vemos mucho hacia Hollywood, pero si empezáramos quizá a ver más como España, como mencionábamos, como con Guillermo del Toro, también podríamos como ver producciones nuestras más impulsadas, ¿no? Y creo que sí, ahorita los tres directores como más importantes jóvenes son Bayona, Vigalondo y Alex de la Iglesia, ya un poco más grande, que son como la bandera de España hacia afuera, ¿no? Hablas de que el cine español está logrando traspasar fronteras. ¿En qué te basas o qué rasgos son los que te hacen pensar así, Rodrigo? Que Hollywood precisamente está tomando como muchos directores jóvenes dentro de estas producciones. Creo que los cortometrajes que realizan directores españoles y la industria en sí, que es fuerte, le permite que sus directores sean conocidos y que el trabajo se consuma fuera de España, ¿no? Que es un poco lo que le falta más a otras industrias, que no se conoce tanto su trabajo fuera de España y no provoca que Hollywood los voltee a ver, ¿no? El gobierno de España impulsa la industria cinematográfica, da aliento a estos nuevos directores. ¿Qué conocen? ¿Qué saben de ello? Definitivamente no, sí hay un gran impulso por parte del cine español, incluso para generar coproducciones con otros países, ¿no? El Fondo Ibermedia, que es algo que se ha trabajado mucho y que ha logrado que muchas películas mexicanas también salgan al extranjero al generar esta coproducción con España. Entonces creo que tenemos un muy buen aliado. El hecho de compartir el idioma también, y el hecho de poder compartir un montón de ideas ha logrado precisamente que cada vez se estrechen más los vínculos. Creo que España se ha convertido pues en un impulsor también del cine mexicano, no lo podemos dejar fuera. Creo que es algo, y no nada más del cine mexicano, yo incluso apostaría que del cine latinoamericano, porque sí ha dado foros tanto para que el cine se pueda ver dentro de Europa, como también le ha ayudado económicamente a los diferentes países a poder hacer coproducciones de películas que muy probablemente, si las produjera un país latinoamericano, no saldría
digamos, tan económicamente viable o redituable, ¿no? Y que poco a poco pues tardaría en salir a la luz. Creo que eso ha impulsado muchísimo, hay que agradecerle mucho a España ese tipo de ayuda, ¿no? Sí, y además, no sé, comentar que ha tenido un gran mérito porque luchar y competir con grandes monstruos o potencias, países que desde años atrás o épocas más lejanas han apoyado el cine, lo han fomentado, han hecho grandes políticas públicas para apuntalar una industria tan importante, pues España no se ha quedado atrás, ¿no? Sí, creo que algo muy importante en el cine español es la televisión. O sea, Televisión Española ha participado en grandes películas de España, ¿no? Entonces, Esto es algo interesante, sí, ¿no? Es como este modelo. Modelo a seguir, a lo mejor que la televisión no solo apoye como cuestiones de producción propia, sino que también impulse otras artes, ¿no? Y a lo mejor faltaría eso un poco en México también, ¿no? Aunque está Videocine, que pertenecía también a Televisa, pero en otro tipo de películas, ¿no? Lo que estuve leyendo hace un poco también era que los directores españoles jóvenes se quejan un poco de que Televisión Española apoya como productos más comerciales, ¿no? Y va a pasar eso siempre, ¿no? De que comedias como románticas, que también eso. Pero lo que es muy fuerte y que creo que por lo que se sostiene el cine español es porque consumen cine español. O sea, a los españoles les gusta ver sus películas, que eso no pasa en muchos países. Y que también creo que un acierto del cine español en los últimos años es apostarle a la diversidad, en el sentido de que no solamente cine comercial, no solamente cine que vamos a ver, pues digamos, para los grandes públicos, para las grandes masas, sino también que cine, como bien decía Rodrigo, que puede tener un corte social, que puede tener un corte político, y los mismos españoles apoyan este tipo de películas. Entonces el hecho de generar realmente una industria, que creo que es algo que en México deberíamos también de comprender, porque luego nos quedamos solamente con que es o arte o entretenimiento, el cine, y no generamos la parte de industria, que es ese apoyo que se le da a todo tipo de expresión artística, ¿no? O sea, tanto de arte como de entretenimiento, como lo demás, pero también no solamente por parte de los realizadores, sino del mismo público en general. Entonces creo que España ha logrado generar ese tipo de contenido y saben perfectamente ellos que pueden hacerlo para que se convierta en una miniserie, para que de ahí despeguen talentos que puedan ir a la televisión, para que sea un vehículo comercial en el extranjero o para que sea algo que sea más de consumo local. Pensaba en una cinta, por ejemplo, como Ocho apellidos vascos, que fue una de las películas más taquilleras en España y que se consume más dentro de España, ¿no? O pensemos, por ejemplo, en 3 metros sobre el cielo, que es una cinta también muy taquillera, pero esa va hacia el extranjero, digamos, el mercado que lo va a consumir es el extranjero. Entonces, creo que los españoles han sabido perfectamente distinguir esos dos tipos de públicos. Sí. Sería interesante conocer después de esta pausa qué contribuciones ha tenido el cine español para el mundo. Hoy hablamos de este tema precisamente en el programa de la Universidad Panamericana en la Feria Internacional del Libro. Síganos acompañando, por favor. Regresamos cámaras y micrófonos hasta el stand de C7, donde se produce este programa de la Universidad Panamericana en el marco de la Feria Internacional del Libro. Hoy hablamos del cine español y dos expertazos, jóvenes maestros de la Universidad Panamericana, Rodrigo Chanampe y Gabriel Domínguez, que nos hablan sobre este tema. Ellos, bueno, pues son cinéfilos de corazón, pero además estudiosos y profesores de estas asignaturas. ¿Qué influencia ha tenido o qué contribución ha tenido España en el cine? Pues creo que España, a final de cuentas, ha logrado generar muchísimo talento de exportación en el hecho de los actores y de las actrices que han logrado posicionarse fuera de España. Ha logrado también llevar otro tipo de fórmulas. Ahorita estaba pensando que hay muchas cintas españolas, ahorita que hablamos de género fantástico, que se han comprado precisamente los derechos dentro de Estados Unidos para poderse volver a producir, digámoslo, con un toque más americano, por decirlo de algún modo. Pensaba en
REC, por ejemplo, una cinta española que le fue muy bien en taquilla acerca de zombies. Fue de las primeras cintas que empezaron a manejar ese tipo de tema y se compra en Estados Unidos precisamente para poder volverse a hacer. Entonces creo que han sabido... ¿Fue guión español la de REC? Sí, ¿Cómo? sí, bueno, creo que al final, hablando justo ahorita que decíamos de estas cintas de REC, y que se llamó Cuarentena, ¿no? En Estados Unidos, si mal no recuerdo, fueron de las películas que se empezaron a comprar y que empezaron a dar impulso, digamos, al género fantástico en Estados Unidos con ese tipo de herramientas. Sí, en general, ¿cómo ha influido? Sí, el cine español viene influyéndonos desde mucho tiempo atrás, ¿no? Desde los años 50, creo que la forma como de cómo hacer el melodrama también, influye también en la televisión. En todo Latinoamérica, ¿no? Creo que sobre todo en Sudamérica creo que hay como más mirada también hacia el cine de europeo porque a veces Estados Unidos quedaba muy lejos, ¿no? Entonces a veces Europa era como una visión más cercana de lo que se podía recibir, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay tienen como esta cultura muy francesa y muy española en la realización de su cine, ¿no? Y también en los medios de producción, ¿no? Estoy tratando de pensar en eso, por ejemplo, Telefe tiene como una función parecida a la que tiene Televisión Española dentro de España, ¿no? Entonces, como que seguir ese mismo tipo de industria y esa escuela, ¿no? Y sin duda creo que más recientemente Almodóvar ya es como un director copiado por otros directores también en cuanto a la forma de hacer comedias, en cuanto a la forma de hablar de temas que no son tan sencillos, ¿no? Y sí hay como 4 o 5 directores españoles que ya empiezan a hacer escuela nuevos, ¿no? Además de escuela, ya han dicho, bueno, pues han surgido grandes directores, grandes películas, pero ¿y de guionismo cómo anda España? ¿Cómo anda esa industria? Es interesante porque de guionismo hemos visto que la mayoría de los realizadores luego son los que terminan también por convertirse en los guionistas de sus cintas. Entonces, en realidad, si nosotros tuviéramos que irnos como algún nombre, creo que hoy por hoy los llamados cine de autor, los directores que se han convertido también en guionistas, pues han sido la línea que ha seguido el cine español. No es que tanto deslumbren en esa área, sino que creo que se han convertido muy bien o perfectamente han logrado, digamos que, ese equilibrio entre la realización y la escritura para generar diálogo, para generar historias que entretienen a todas las masas, ¿no? Y que creo que eso es algo que decía Rodrigo ahorita. Recuerdo yo que tuve la oportunidad de viajar a Cuba. Toda la gente conocía programas españoles, pero a la perfección. O sea, es impresionante cómo a nivel Latinoamérica se logra identificar muy bien con toda la cultura española, que a pesar de que podríamos creer que luego es muy centrada en algunos detalles, se vuelve universal en otras partes del mundo. Además de lo que ya han mencionado, ¿qué películas, qué producciones pues han hecho época y han sido las más reconocidas y más premiadas en cuanto al cine español? Pues yo creo que tendríamos que hablar de Buñuel y de Almodóvar, ¿no? Hollywood es a donde más ha mirado, ¿no? Tenemos toda la realización de Buñuel, puede ser Tristiana, Viridiana, El perro andaluz, obviamente, ¿no? Y Almodóvar, pues como que su etapa de los 90 ya empezó a ser reconocido en Hollywood, ¿no? Puede ser con Mujeres al borde de un ataque de nervios, Átame, Todo sobre mi madre. Todas estas películas ya empezaron a ver a Almodóvar ya no como algo extravagante, sino como alguien que podía aportar al cine mundial, ¿no? Y muchos actores, no solo españoles, ya empezaron a querer trabajar también con Almodóvar y se volvió un referente también dentro de Hollywood, ¿no? ¿Para ti, Gabo? Pues definitivamente sí tendríamos que mencionar a Almodóvar. Yo creo que una de las películas también emblemáticas de él en su momento fue Hable con ella, una cinta que logró incluso pues nominarlo a él como mejor director, algo que no había logrado hacer Todo sobre mi madre en su momento y que creo que es una de las cintas quizá más digamos emocionalmente fuertes de Almodóvar. Hay una gran digamos visión del hombre en las relaciones de amor con las mujeres, entonces creo que ahí hay una fuerza muy grande. Otra película que a mí me fascina muchísimo es Los amantes del Círculo Polar, una película de Julio Medem, que también creo que en su momento fue, ahí por los 90s, una cinta que marcó una visión distinta también, el hecho de llevar el melodrama a una historia de amor
imposible, ¿no? Entre Otto y Ana, que eran la pareja protagonista, y que estaban condenados a nunca, era una especie de Romeo y Julieta, por decirlo así, a condenados a nunca poder encontrar su amor, ¿no? Hacia el final del relato. Ya no vamos a dar ningún spoiler de la película, pero creo que también es una cinta bastante dramática y con muchísima carga emocional. Producciones que a ti te han marcado, Rodrigo, es producciones españolas, claro. Bueno, a mí en lo particular yo sí estoy con el Laberinto del Fauno como una de las producciones también como que más me ha marcado. Algunas películas de Buñuel, del cine como más reciente, creo que tienen como muy, muy claros los géneros y como muy claro cómo se debe hacer cada tipo de cine y del terror. También han experimentado mucho en lo que es ciencia ficción con poco presupuesto, ¿no? Y más que tener como películas que yo diga, me han marcado como algo que pueda trascender más allá de como otras películas que me marca más a mí, no sé, el cine sudamericano o el cine inglés o el cine también estadounidense. Creo que lo que más yo valoro de España es una industria fuerte, ¿no? Y que es un modelo a copiar. Creo que si México desea tener como una industria fuerte en el cine, debe más que fijarse en el modelo de Hollywood, fijarse en el modelo de España, ¿no? Hablando de esa sinergia que ya comentaba Gabo, ¿no? Cómo desde el gobierno, los mismos españoles apoyan la industria, un modelo que se ha gestado desde la planeación, desde el origen y ha dado muy buenos resultados, es a lo que se refiere, ¿no? Sí, tiene que ver también con la cuestión de impuestos. También cuando se producen películas... Porque allá no hay impuesto a la producción cinematográfica. Es menor y también se regresa parte deducible, ¿no? Entonces cuando parte de la taquilla se regresa a las producciones, ¿no? Entonces es un apoyo a esto, ¿no? Pero a pesar de eso, España tiene uno de los también, dentro de Europa mismo, por eso se quejan los directores españoles, es uno de los que más impuestos cobra también en la cuestión cinematográfica, ¿no? Pero de todos modos, comparado con otros países, sí hay un apoyo, ¿no? Este modelo del cine español o algunos rasgos de la industria ha sido copiada en Europa o en el mundo entero. ¿Qué rasgos? Sí, bueno, definitivamente en Europa, por ejemplo, una parte del modelo español es el apropiarse de la lengua, ¿no? Hay que recordar que ir al cine en España, ir al cine en Europa, es ir a ver películas dobladas en el lenguaje o en el idioma del país al que visites. Creo que eso es algo que le han apostado mucho, el tratar de cuidar su lengua. Hay que recordar que España sí es como muy propia en el hecho de poder traducir incluso los nombres de las películas lo más fiel posible para que no haya libre interpretación, ¿no? A ellos no les gusta como copiar esta parte de vamos generando anglicismos, ¿no? Exactamente. Entonces creo que eso ha logrado a España impulsarlo mucho. Justo hablando de la televisión española, creo que también la televisión ha incursionado en generar su propio contenido, como lo han hecho ya plataformas digitales, el apostarle a producir series que sean inteligentes, que tengan una gran calidad técnica, y eso pues se nota, porque entonces lo que están apostando a hacer es a generar un modelo de producción que sea técnicamente muy bueno, ¿no? Y muy competitivo, tanto la producción que se haga en televisión como la que se haga en cine, y eso se agradece, porque no cualquiera le puede apostar a lo mismo. Claro, a eso iba, sin llegar a ser el séptimo arte o llevar... Ha habido producciones españolas en series fascinantes, con un rating, unas audiencias impresionantes. Y que han partido de novelas, ¿no? Pensaba en El tiempo entre costuras, por ejemplo, ¿no? Que son, digamos, El Gran Hotel, que han sido copiadas por nosotros también como país, en el hecho de tratar de emular ese tipo de fórmulas, pero que el diseño de producción es increíble de esas series. ¿Qué opinan, por cierto, eso? Que se tengan que refritear a producciones como estas. No habla bien de nosotros. Creo que no, o sea, está bien, creo que cuando hay un producto exitoso se haga como franquicia, ¿no? Y que se vaya poniendo una sucursal de ese producto en todo el mundo. Pero precisamente se termina reduciendo un producto artístico a un producto que funciona como una franquicia de cualquier café, ¿no? Entonces, habla mal de la originalidad, y lo que deberíamos aspirar es que eso pase con nuestros productos, ¿no? O sea, que traten de copiarlos en otros lados y no tener que estar copiando programas de todos.
de diferentes países, ¿no? Y justo fíjate que diste en el clavo, porque al hablar de originalidad creo que hay un gran problema que luego creo que ocurre con las industrias, que es no apostarle a la creatividad de los nuevos talentos. Y creo que España no se limita a eso, o sea, España creo que le da esa oportunidad, si bien decía Rodrigo, lo decimos nosotros quizá viéndolo de fuera, pero para ellos puede ser un tanto contrario, pero creo que en México no hay mucho, no nos arriesgamos mucho a apostarle a fórmulas nuevas. Tratamos de buscar contenidos que ya estén probados en otros países, que ya puedan ser incluso probados aquí mismo en México. ¿Cuántas veces no nos hemos aventado refritos de una u otra historia una y otra vez? ¿No? Decían La Cenicienta, ¿cuántas veces no se ha llevado a la telenovela mexicana? Entonces, a final de cuentas, creo que ese es el gran problema, que no nos arriesgamos a generar contenido distinto, a apostarle a gente que a lo mejor va a ser su primer garbanzo de la libra, no lo sabemos, pero puede ser que sea el principio de una gran carrera. Bueno, ahí lo dijeron, como aportación del cine español es esa arrogancia en el sentido de arrojarse, vamos, de atreverse, de ser audaz. Continuamos con este tema, el cine español, en este programa Universidad Panamericana desde la Feria Internacional del Libro. Esta tarde el diálogo es con Rodrigo Chanampe y Gabriel Domínguez. Hablamos del cine español y su influencia en el mundo, aprovechando que este año Madrid es el invitado especial en la Feria Internacional del Libro. Hablaban de la influencia que ha tenido el cine español en Europa, también cómo se ha diversificado, cómo ha logrado constituir un modelo bastante exitoso que debiera imitarse en otros países, concretamente, pues qué mejor que en México. Pero también qué influencia, muchachos, les pregunto, ha tenido el cine español en otras artes, como el teatro, como la música. ¿Qué desarrollos ha tenido? Creo que definitivamente una de las influencias más importantes que ha tenido el cine español ha sido el teatro. Creo que el hecho de generar historias que son universales, que tienen una facilidad para el diálogo, es algo que se ha visto también dentro del mismo teatro y se ha llevado a las obras. Creo que es hacia la parte a la que más se ha apegado desde mi punto de vista, pero creo que sí, al final ha buscado también tratar de influir y es muy interesante porque lo vemos en la literatura, cómo lo influye al cine, vemos cómo el cine también termina por influir a la literatura y a las series de televisión, ¿no? El mismo lenguaje cinematográfico, cómo se ha llevado a las series, lo platicábamos ahorita, y creo que eso es algo que no se puede negar, la forma en la que se ha hecho la producción y sobre todo la parte de la naturalidad con la que se presentan los personajes. Creo que son de los dos elementos que yo podría rescatar que han influenciado otro tipo de artes. Tú, Rodrigo, ¿cómo ves esta perspectiva de influencia? Sí, bueno, creo que siempre ha habido como una intercomunicación entre las artes, ¿no? Y desde siempre, no creo que nada más ahora. Y bueno, los grandes directores españoles tienen también como mucho de dónde influenciarse para colocarlo dentro de sus películas, ¿no? Buñuel, por ejemplo, recurría también mucho a los grandes pintores españoles, ¿no? O sea, hacía alusiones en algunas de sus tomas a pinturas famosas, ¿no? De grandes pintores españoles. Entonces siempre hay como una comunicación del gran nivel artístico que tiene España desde siempre dentro del cine, ¿no? Y del cine hacia afuera, donde más vería yo una influencia es en la forma de hacer literatura, tal vez, ¿no? Creo que ahora la literatura ya piensa mucho en la posible adaptación cinematográfica, ¿no? Y muchos de los escritores actuales, como ya su influencia también ya está dentro de lo que ven, ¿no? Antes los escritores solo se influenciaban por lo que podían leer o consumir en el teatro o en la ópera, pero ahora también ya los escritores, antes de producir una novela, ya también mucha de su influencia antes de escribir un texto es el cine mismo, ¿no? Y el mismo ritmo que implica el cine. Pues, si en este sendero vamos, imagino que tenemos cine español para rato basado en la producción literaria. Basta darse una vuelta a la producción española que hay en cuestión de texto, de novela, de ciencia, etcétera. Es
es una industria también muy, muy rica. Hay mucha creatividad, hay mucho talento en este aspecto. Por lo tanto, ¿qué puede esperarse? ¿Qué es de seguir para el cine español? Yo creo que has dado en el clavo, Alina. Precisamente creo que el futuro del cine español se va a dar en la adaptación de muchísimas novelas. Creo que han encontrado una beta muy rica, el poder llevar el diseño de producción, que eso es lo más difícil o lo más complicado luego de adaptar de una novela, el poder generar el ambiente o la época en la que está basado. Entonces creo que al final has tocado la fibra más importante, que es que el cine español va a intentar buscar una mancuerna muy interesante con la literatura. Creo que lo que vamos a ver en el futuro es más adaptaciones, vamos a tratar de ver películas que van a... Yo me iría por dos caminos, el camino del género fantástico, que ese es el que les ha funcionado durante mucho tiempo, y las adaptaciones, creo que por ahí va, ¿no? Van a alejar un poco del lado, creo, el melodrama y nos iremos más hacia la adaptación cinematográfica de novelas, que a mi punto de vista, eso habla, como bien lo decía Rodrigo, pues de una prolífica carrera de escritores españoles también, ¿no? Sí, España, así como si hablábamos un poco de la industria cinematográfica española, también tenemos que hablar que la industria literaria de España es muy fuerte, ¿no? Entonces, el público español está acostumbrado también a leer escritores españoles, ¿no? Y entonces eso produce que cada vez haya más escritores y España también sea como un mercado en donde los escritores latinoamericanos quieren llegar, ¿no? Y eso también tiene España, que importa mucho talento de América, ¿no? Ojalá. ¿Qué hay de la justicia de los críticos del resto del mundo hacia el cine español? Pues creo que le ha ido muy bien. Creo que el cine español ha tenido un muy buen recibimiento por parte de la crítica, a diferencia quizá de otros cines. Hay que recordar también que el gran problema, luego, lo digo problema entre comillas, es que cuando estamos en otro país, lo que nos llega de cine español, lo que nos lleva de cine de otras partes del mundo, a no ser Estados Unidos, pues es lo mejor, ¿no? Lo que ellos consideran lo más salvable. ¿Cuántas producciones no hay que se mueran en el camino, que quedarán en el olvido quizá? Entonces creo que uno de los puntos importantes es que el cine español, que por lo menos ha llegado a México, que es mucho, que se ha producido muchísimo en estos últimos años, es cada vez mejor recibido por la crítica. Y ahora, el binomio industria cinematográfica España con México, con la industria nuestra, ¿se ve influida? ¿Va a seguir el modelo? ¿Hay las condiciones propicias para que se desarrolle o despegue tanto como ha sucedido en España? No sé. Considero que sí, creo que hay una forma de comunicarse fácil, ya no es tan como complejo, ¿no? Entrar en contacto con otro tipo de industrias. Y también creo que México también ya está viendo más hacia... Creo que Del Toro también abre un camino, ¿no? Cuando hay directores importantes que abren paso y que abren camino, se empieza a ver con otros ojos a México, Argentina. Creo que en este momento hay como una relación más fuerte con Argentina y con actores, pero pronto a lo mejor tendremos también actores mexicanos en cantidad en España, ¿no? ¿Está a la talla, a la altura, la cuestión de nuestros escritores y de nuestros directores, de toda la industria? ¿Sí hay posibilidades? Definitivamente yo creo que sí hay. Creo que hay que apostarle, ahorita que el bache que quizá tenemos en el cine mexicano es apostarle a la comedia romántica sobre todo, ¿no? Enfocado a esas historias de amor. Creo que el cine se está estancándose un poco en eso, pero sí hay cada vez nuevos realizadores que están buscando un cine más de denuncia, un cine incluso también que retrate no tanto la denuncia, sino ya también las condiciones sociales en las que vivimos en el país o la gente común y corriente. Y creo que eso va a catapultar muchísimo la forma en la que se hace cine en México, cuando le demos una oportunidad a ese tipo de cine y no solamente a otros. Como bien lo decía Rodrigo, hay muchísimo talento tanto en la literatura como en el cine, en el guionismo, que nos puede ayudar a realmente apostarle a generar contenidos propios, pero creo que el chiste es arriesgarse, ¿no? Es de decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa y como podemos perder, podemos ganar, pero creo que el que no arriesga no gana a final de cuentas. Ustedes que están muy en contacto con la juventud como profesores de la Escuela de Comunicación, ¿qué expectativa tienen con los nuevos talentos? ¿Y cuál es el compromiso de los docentes para desarrollarlos? Yo veo una generación como muy despierta, ¿no? Con muchas ganas de hacer cosas.
y que también tienen muchos intereses como en diferentes áreas, pueden ser tanto músicos como escritores, y creo que tienen como mucha hambre de comerse las cosas ya, ¿no? Quizá también a esta generación tal vez le falta un poco más de paciencia, pero dentro de ese entusiasmo está el que van a lograr cosas importantes. Yo la veo como muy entusiasmada esta nueva generación de hacer cosas y de triunfar y de realmente tener como la posibilidad de un éxito importante, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca nosotros? Yo creo que lo que nos toca ahorita es una transición que va a ser muy interesante en estos últimos años, de cómo vamos a pasar del tecnicismo, que creo que ha sido un boom tecnológico el que nos ha invadido, a tratar de que cada vez busquemos el producir incluso con un smartphone, a volcarnos a los contenidos. Yo veo una juventud que ya está enfocándose un poquito más a analizar lo que está consumiendo, y eso va a ser muy enriquecedor porque cada vez cuestionan más la forma en la que se los presenta, ya no, más bien dicho el fondo de que se lo presenta, ya no tanto la forma, y eso nos va a impulsar muchísimo, yo creo, como industria, porque cada vez vamos a tener mejores contadores de historias, y eso a final de cuentas es lo que va a hacer que cualquier arte pues tenga una trascendencia, el hecho de que podamos contar un relato de una mejor manera, con una solvencia quizá mucho más efectiva, donde ya lo técnico creo que hoy por hoy cada vez es más fácil de resolver o sortear, ¿no? Exactamente. Y al final el contenido creo que es algo de lo complicado, esta creatividad existe, y yo veo que vamos para allá. Es una transición que nos va todavía a tardar un poco de tiempo, pero creo que ese es el camino definitivamente que vamos a seguir. ¿Y tendremos algún tipo de escuela del cine español? Digamos, esta ruta que ustedes ya definieron, que trazaron, ¿sí está permeando en los jóvenes, en estas generaciones que nos preceden? Creo que la posibilidad, a lo mejor si los jóvenes no consumen tanto cine español, la posibilidad de que lo consuman es a través de Hollywood. Entonces el hecho de que Hollywood esté atrayendo directores españoles hace que esos directores mismos sean conocidos por jóvenes que a lo mejor no los iban a conocer con películas españolas, ¿no? Entonces se pueden conocer a Nacho Vigalondo y no conocían lo que hacía anteriormente, pero lo conocen ya porque hizo una película en Hollywood, ¿no? Pueden conocer a Bayona no por lo que hacía anteriormente de España, pero ya lo conocen a través de Hollywood, ¿no? Creo que eso es lo que permite que también el cine español influencie más ahora a los jóvenes, ¿no? Pues nos quedan ya, tristemente, el tiempo es implacable, unos minutos para cerrar. ¿Cuál será la conclusión en torno a este tema, Gabo? Creo que al igual que el cine francés, yo colocaría el cine español como uno de los dos, pues betas más importantes que hay actualmente del cine europeo. Creo que han tenido una influencia muy importante en lo que se hace en México. Y coincido con Rodrigo, creo que habrá que voltear a ver al cine español, a lo que se hace en televisión española también, pues para poco a poco ir no copiando, sino emulando los modelos de negocio que han sido efectivos dentro de aquella industria. Sí, eso, que tienen como una gran producción cinematográfica y que han sabido también un poco lo que decías al principio, ¿no? Diferenciar lo que es entretenimiento y lo que es más arte, y alimentar las dos ramas de ese cine, ¿no? Y la invitación es, bueno, no perder mucho tiempo, primero venir, nutrirse, leer mucho, porque esto es un fundamento esencial para la construcción de grandes guiones, de producciones, de narrar historias que valgan la pena para después llevarlas ya no celuloide, ¿verdad?, sino a la pantalla, porque ya no, a través de estas técnicas ya no se utiliza tanto el celuloide, y saber apreciar este arte, esta cultura que es la industria del cine. Muchísimas gracias, Rodrigo Chanampe. Gracias a todos. Gracias, Gabriel Domínguez, por estar esta tarde con nosotros. Alina, y gracias al y por público supuesto, también. el mayor y mejor agradecimiento es para usted, porque nos ha seguido a lo largo de estas emisiones del programa de la Universidad Panamericana, transmitido a través de la señal C7 en el marco de la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, al staff de C7 Jalisco, a la producción de la Universidad Panamericana y sobre todo también a usted por su compañía. Su servidora Alina García Barba le agradece en verdad, sinceramente, el favor de su atención y esperemos vernos y escucharnos el próximo año. Hasta pronto.